Buenas tardes, soy Carlos Sanabria, de gestión de proyectos de software y vamos a hacer el control de lectura de la guía 4. Entonces vamos a ver los diferentes temas. ¿Qué son las pruebas de software? Las pruebas de software, los aplicativos para las pruebas de software nos permiten detectar errores y fallas en los aplicativos que estemos desarrollando, en donde encontramos que un error es una equivocación de una persona, en especial pues de un programador, en este caso cuando está desarrollando el software, el cual por ejemplo si está haciendo el ingreso de un mail, él debería verificar que el arroba exista dentro de este string que se está ingresando. Si él deja pasar eso, significa que podría encontrarse con que un usuario puede ingresar un mail sin arroba y eso sería una equivocación. También vamos a ver que un defecto se produce cuando una persona comete un error. En este caso, el defecto puede ser que el usuario que está ingresando precisamente el mismo mail, pues es el que va a cometer el error porque no hubo la validación de la arroba. Y una falla es un desvío en el programa que se está realizando, lo cual con respecto a lo que esperaba el sistema, o sea, no está cumpliendo con las expectativas del sistema. ¿Cuáles son las fases de prueba? Bueno, en las fases de prueba encontramos inicialmente que esto tiene que ver con cómo es el ciclo de pruebas, en donde un código bajo prueba debe tener unas entradas y unas salidas, las cuales se van a validar o a verificar. En el caso de las entradas es claro que las entradas, o sea, no solamente se debe desarrollar el happy case que se llama, sino también datos con errores, o sea, deben ingresarse datos que cumplan y que no cumplan para poder probar la funcionalidad correctamente. Y la verificación es donde se valida que efectivamente lo que yo estoy esperando es lo que me da la prueba. Igualmente las fases que tiene pues son el inicio, la ejecución, la verificación que ya habíamos dicho que se valida que los datos hayan quedado correctos y se procede a cerrar y se generará un reporte. Con respecto a los diferentes niveles de prueba, bueno, los niveles de prueba que normalmente manejamos son el unitario, en donde se detectan las pruebas a nivel del desarrollador cuando está desarrollando. Las pruebas de integración se detectan errores en los interfaces cuando tienes más de un componente que tiene que comunicarse uno con otro y no lo hace, entonces ahí en ese momento se pueden encontrar los errores con este tipo de pruebas. Las pruebas funcionales ya son un poco más dedicadas a la implementación de los requerimientos y las pruebas de sistema se detectan fallas en el cumplimiento de los requerimientos. Las de sistemas las realizan más que todo analistas y gente de Quality Assurance, los testers también y normalmente todas estas pruebas se hacen en ambiente de desarrollo. Luego viene la prueba de aceptación, en donde se detectan las fallas de las implementaciones del sistema y estas las desarrollan los analistas, los testers, el cliente en especial, porque es el que va a estar ahí siempre con el aplicativo y el Quality Assurance. Normalmente se hacen ya cuando se ha implementado, cuando ya se ha instalado el programa o el producto dentro de los ambientes o dentro del ambiente de producción. Los tipos de pruebas que encontramos son las pruebas de volumen con datos masivos, las pruebas de estrés en donde llevamos al límite al sistema para saber cuántos son el máximo concurrentes y las de usabilidad son aquellas que tienen que ver con lo agradable que sea la presentación, por ejemplo, en la pantalla al usuario, que no canse, que tenga letras grandes, que sea intuitiva. Los test de seguridad son los que nos dan o nos permiten el acceso solamente a los usuarios que tienen acceso, que no se puede ingresar cualquier persona. Los test de performance tienen que ver con, por lo general, con una transacción, que una transacción no se demore más de un determinado tiempo. Entonces, estas pruebas me permiten probar eso precisamente. Las de inestabilidad tienen que ver sobre todo con la parte de instalación y con gestión de la configuración, de tal manera que yo lo pueda instalar y lo pueda configurar y quede funcionando correctamente.
Las de documentación tienen que ver con los documentos de técnicos y los documentos de usuario. Las pruebas, los métodos de prueba de caja blanca y caja negra son muy sencillos de explicar. Los de caja blanca son aquellos que hacen, por ejemplo, cuando se está desarrollando, el desarrollador hace pruebas y él puede verificar el código para validar que efectivamente esté funcionando bien. Si está funcionando mal, pues lo puede de una vez arreglar, lo puede ajustar. Los métodos de caja negra no. Los métodos de caja negra normalmente funcionan sobre compilados, entonces tú vas a poner simplemente entrar unos datos y van a salir unos datos, es orientado hacia los datos y lo que hace que puedas verificar es si la salida de los datos es lo que se diseñó o no. Dependiendo de esto, entonces vas a poder decir si la prueba pasa o no. El proceso de pruebas. El proceso de pruebas, entonces lo importante son el plan de pruebas, que es aquello que nos dice cómo, quién, cuándo se va a probar. Luego viene qué probar, que son las funcionalidades, diferentes funcionalidades que vaya a probarse, como por ejemplo creación de usuarios, modificación de usuarios, y hasta cuándo se va a probar. Entonces, esta es una muy interesante pregunta porque normalmente ocurre que se prueba hasta lo que se haya negociado con el cliente, depende de la negociación. Entonces uno le puede decir, probamos hasta que solamente hayan 5 incidentes menores, o sea, que sean de forma y no de fondo, o cuando no hayan incidentes de fondo. Entonces eso depende como se haya dicho. La automatización de pruebas, ¿por qué es importante? Bueno, es importante porque uno puede, por un lado, se bajan costos, se usan menos recursos, se puede probar mucho más ágil los diferentes escenarios. Entonces, ¿cuándo se usan? Normalmente se usan para pruebas y para poder hacer regresiones. ¿Qué significa? Que yo puedo hacer un deck de pruebas y lo ejecuto automáticamente a través de Selenium o a través de JMeter, en donde ellos guardan toda la información que generan en Logstash y después puedo hacer todos los análisis que yo necesite. Adicionalmente, se puede volver, como dice la palabra regresión, tiene que ver con que yo puedo ejecutar varias veces el deck de pruebas a la misma o a diferentes datos de tal manera que yo puedo hacer cambios y volver y pasar el mismo deck de pruebas y verificar que está funcionando mi sistema. Si no está funcionando, entonces hubo algún daño al hacer los cambios. Eso también que me permite, pues que me permite verificar mucho más fácil y ser certero en las entregas de tal manera que no tenga errores, porque no tengo que estar cuadrando siempre en deck de pruebas diferentes, sino que con el mismo deck de pruebas lo paso muchas veces. Esto sería todo. Muchas gracias.